Buenas tardes, en este video les vamos a enseñar a solucionar triángulos rectángulos. Para solucionar los triángulos rectángulos se necesita seno, coseno y tangente, que son las razones trigonométricas. Seno es cateto opuesto sobre h y coseno es cateto adyacente sobre h, que h es hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para este caso necesitamos seno, que es cateto opuesto sobre h, y tenemos un ángulo de 30 grados, así que le vamos a sacar seno a 30 grados. El cateto opuesto es 12 y la hipotenusa está del lado A al lado C. Entonces pasamos hacia este lado igual a 12, que es el cateto opuesto, sobre el seno de 30 y nos da 24. Entonces tenemos la hipotenusa de 24. Eh, para hallar el cateto adyacente usamos coseno, que es cateto adyacente sobre h. Entonces le sacamos coseno a 30 grados y buscamos el lado AB, que es el cateto adyacente, sobre 24, que es la hipotenusa. AB es igual a 30 grados por 24 nos da 20, que sería el lado AB igual 20. Entonces nos falta hallar el ángulo C, que lo podemos hallar sumando los dos ángulos que tenemos, ya que toda la suma de los ángulos deben dar 180. Entonces tenemos un ángulo de 90 grados y un ángulo de 30 grados. Al sumarlos nos da 120, y como nos tiene que dar 180 grados la suma de los tres ángulos, a 180 le restamos 120 y nos da 60. El lado C mide 60 grados, el ángulo C mide 60 grados. Eh, Segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo también usamos seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en este caso tenemos seno de 65 grados igual a RP, que es el lado que estamos buscando. Entonces, RP es igual a 20 por seno de 65, lo cual nos da 18,17. Para hallar cateto opuesto sobre cateto adyacente utilizamos la razón trigonométrica tangente. Entonces tenemos un ángulo de 65 grados, entonces le sacamos tangente a 65 grados sobre cateto opuesto, que mide 18,17, sobre PQ, que es el lado que estamos buscando. Entonces PQ es equivalente a 18,17 sobre tangente 65, que esto nos da 8,47. Y para hallar el ángulo R, que es un que nos hace falta, hacemos de la misma manera que el anterior ejemplo, sumamos los dos ángulos que tenemos y nos da 155. Como toda la suma de todos los ángulos tienen que dar 180, le restamos los 155 y nos da 25 grados. El ángulo R mide 25 grados. Para este caso vamos a utilizar tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tenemos tangente del lado I, que es igual a 9 sobre 18, y despejamos I igual tangente a la menos 1, 9 sobre 18, lo cual nos da que el lado I, el ángulo I, mide 8,7 grados. Entonces, para hallar el cateto opuesto sobre hipotenusa, usamos seno. Entonces, seno de 8,7 grados es igual a 9 sobre el lado IH, que es lo que necesitamos averiguar, la hipotenusa. Entonces, IH, el lado IH es igual a 9 sobre el seno de 8,7 grados, que es igual a 63. Entonces, la hipotenusa es igual a 63. Entonces, tenemos que hallar el ángulo H, que es el que nos falta, que tiene, al sumar los tres ángulos tienen que dar 180 grados. Entonces sumamos 90 grados que tenemos acá, más 8,7 que mide el ángulo I, y eso nos da 98,7. No, entonces la suma tiene que dar 180, entonces le restamos a 180 98,7 y nos da 81,3. Vamos a solucionar un triángulo con el teorema del coseno. Para eso utilizamos C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2 menos 2AB por coseno del ángulo. C a la 2 es igual a 212 al cuadrado más 388
al cuadrado menos 2 por 212 por 388. Haciéndolo en una calculadora nos da este resultado. Entonces, C igual a este resultado, que es 195.488 menos 2 por 212 menos 388, nos da este resultado, que lo multiplicamos por el coseno de 81, lo cual nos da 4.311,02 kilómetros, que sería el lado C. Segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo tenemos que el lado A mide 3 a la 2 y el lado B mide 8 a la 2, menos 2 por 3 por 8, y lo hacemos en una calculadora, nos da 9 más 64 menos 48 hectómetros. Entonces tenemos que el lado A mide 25 hectómetros por coseno de 20, lo cual nos da 23,4 hectómetros. Bueno, para resolver un triángulo con el teorema del coseno, se usa la ley del coseno, del seno. Entonces, tenemos B, el lado B sobre seno del ángulo B, y A sobre el seno del ángulo A. Entonces, solo reemplazamos en esta fórmula, que nos da 7 sobre seno de 62, y C es el lado que debemos encontrar sobre seno de 18. Entonces, pasamos a este lado C, que es igual a 7 por seno de 18 sobre seno de 62, y nos da igual a C igual 2.16 sobre 8 sobre 0.8. Y haciéndolo en una calculadora nos da 2.7 metros. Y así encontramos el lado C. Entonces, para hallar el ángulo A, usamos el teorema de ángulos de un triángulo, que es la suma de los tres ángulos tienen que dar 180. Entonces, tenemos dos ángulos, entonces los sumamos y nos dan 80, y le restamos a 180 el 80 y nos queda 100 grados, que mide el ángulo A. El segundo ejemplo. Eh, el segundo ejemplo es igual, reemplazamos en la fórmula y nos da igual a 7 metros por 10 metros sobre seno de A. Entonces, haciéndolo en una calculadora nos da A igual a 70 metros sobre 0.7, que es igual a 100 metros, que mide el lado A. Y el ángulo B, que necesitábamos hallarlo en este lado, eh, lo hallamos de la manera de el triángulo, de cómo hallar los ángulos de un triángulo. Entonces sumamos los dos ángulos que ya conocemos, que son 70 más 48, que nos da 118, y se los restamos a 180 y nos da 62 grados. El, el lado, el ángulo B mide 62 grados. Bueno, tercer ejemplo. En el tercer ejemplo necesitamos hallar el lado A. Entonces, tenemos la fórmula de A sobre seno de A igual a C sobre seno de C, que son los datos que conocemos. Entonces, A igual, reemplazándolo en la fórmula, es a seno de 50 por 20 centímetros sobre seno de 80. Entonces, haciéndolo en una calculadora nos da 15.3 sobre seno de 80, que nos da 15.5 centímetros, equivalentes al lado